Bien, entonces vamos a terminar el tema que estábamos viendo de teorías del apego de Bowlby. Entonces, la clase pasada estábamos comentando que... denme un segundito para acomodar mi pantalla. Ahí está. Que el apego es este momento temprano en el que se da una conexión profunda y significativa con estas figuras de los cuidadores. Pues esperaríamos en una familia normal que los cuidadores fueran los padres biológicos, pero bueno, sabemos que hay situaciones adversas y de todo tipo, entonces por eso decimos cuidadores primarios, que pues es lo mismo decir quienes toman este rol de padre y madre, ¿no? Lo que Bowlby va a proponer es que el apego va a tener sus fases, sus características y sus estilos, ¿no? O sea, digamos como tipos de apego, y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿vale? Entonces, estamos viendo esto de las características del apego, ¿cierto? Entonces, esta idea de la manera en la que se mantiene la proximidad, ¿no? Es esto que va a generar esta sensación de cercanía, ¿no? Entonces, por eso les pongo estas imágenes del bebé, ¿no? Que de cierta forma está buscando estar cerca de mamá, es porque ya se logró mantener la proximidad. Cuando el bebé logra sentir que mamá calma esta angustia, es cuando podemos decir que se ha establecido esta idea de refugio seguro, ¿no? Entonces el bebé está triste, no sé si los han visto, hacen puchero, ¿no? Y entonces los carga mamá y ya como que se desahogan un poquito y luego se pueden quedar dormidos. Eso es porque mamá ya implica, para empezar, que la buscan y segundo, que ella es quien puede darles ese refugio, ese consuelo, ¿no? Entonces, por eso dice sentir seguridad y comodidad, ¿no? Entonces aquí les pongo ya al bebé tranquilo, dormidito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha logrado establecer esta característica de refugio. La tercera característica es que es una base segura desde la cual se puede explorar al mundo, ¿no? Entonces les pongo esta característica, foto del bebé aprendiendo a gatear, ¿no? Mamá atrás, y el bebé va a empezar a moverse y puede que voltee a ver a mamá como en busca de ese refugio seguro. El refugio seguro está ahí, ¿no? Se ha mantenido ahí, entonces el bebé puede seguir explorando. Entonces, si se dan cuenta, el poder tener, como dicen, ¿no? Esa base segura a la cual volver es lo que va a permitir que uno pueda explorar con mayor confianza, ¿no? Por eso es esta idea de puede explorar el ambiente sin peligros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tengo un apego seguro en donde ya puedo confiar en que mamá va a estar ahí si algo me pasa y si hay peligro, ella no me va a permitir estar ahí, ¿no? Ella por algo me va a separar, me va a decir, no, no, por ahí no. Entonces esta idea yo lo puedo hacer sin peligros, ¿no? Y la cuarta característica es que cuando separan al bebé de mamá, lo que va a suceder es una angustia de separación, ¿no? Esta es la idea, ¿no? De si hay un sentimiento de apego formulado, cuando alejen al bebé de mamá, la característica que va a aparecer es, digamos, a la ausencia de mamá, porque ya hay un apego con ella, va a surgirme la angustia. Entonces, por eso les pongo esta foto del bebé llorando, ¿no? O sea, una vez que ya logré establecer mi apego, si mamá se va, eso me genera angustia porque me recuerda estas ansiedades de separación. Entonces el bebé está llorando. Hay bebés que están muy chiquitos, que si mamá sale del cuarto todavía ni siquiera lo notan. En ese momento es cuando decimos todavía no se ha logrado establecer este sentimiento de apego, porque el bebé apenas está descubriendo qué onda con la vida, qué onda con lo que le está ocurriendo. Hola Lili, qué bueno que ya te conectaste por acá. Sí, discúlpame, vi los mensajes yo pensé que era el mío y no podía entrar, pero ya leí los otros mensajes y dije, ay, voy a intentarlo nuevamente, pero ya, una disculpa que me tardé. Qué bueno que ya andas por aquí. Sí, Gracias. les decía, ¿no? Entonces, características del apego. La primera está, ay, caray, aquí no. Mantenimiento de la proximidad, o sea, que sea una relación cercana, que mamá esté ahí para que se pueda empezar a volver una figura reconocible.
Después de esto, esta figura reconocible me va a representar un refugio seguro, es a quien voy a acudir cuando yo me sienta angustiado, me sienta mal, tenga miedo. Y cuando aparezca esta figura, tiene que lograr calmarme, ¿no? O sea, es una figura que sí me representa seguridad y comodidad. A partir de que se ha establecido eso, podemos pasar a la siguiente característica, que es tengo esa base firme que implica el apego con mi mamá y entonces puedo permitirme explorar sin peligros. Estas características van a ser bien importantes cuando veamos a Margaret Mahler, ¿de acuerdo? Entonces pónganle así como su asterisquito a esta teoría del apego porque va a ser base para lo que veamos con Mahler, ¿vale? Entonces, una vez que ya logré establecer apego y eso quiere decir la proximidad fue adecuada, sí me representa un refugio seguro, entonces con una base segura ya me puedo permitir explorar el mundo sin peligros y dice, la angustia por separación, más que ser una característica en el sentido de que si ya hay apego, ya hay angustia de separación, más bien es que si ya hay apego y mamá no está, si mamá me falta, entonces ahí va a surgir la angustia de separación. Lo que les comentaba es cuando los bebés están muy chiquitos y todavía no logran diferenciar a mamá de papá, mamá puede salir del cuarto y el bebé puede ni siquiera llorar. Es porque entonces todavía no ha empezado todo este proceso de formar el apego. Y no está mal, ¿no? O sea, es algo que se va dando gradualmente. Ya cuando vemos, ya hablaremos de cuando ya se nota un problema, ¿no? Y estos bebés que, si es un bebé, así, pónganlo por lógica, si es un bebé que ya gatea, es porque ya tendría que haber establecido un apego seguro. Si el bebé no tiene una reacción ante su mamá, o sea, si mamá le da lo mismo, si está o no está, ahí, así, ¿no? Alerta roja, algo no está bien, porque no se ha podido establecer este vínculo, este apego, diría Bowlby, de una manera adecuada. Entonces, algo está mal, algo nos puede empezar a llamar la atención, ¿no? Porque entonces podemos estar ante un bebé o que ha hecho un tipo de apego no favorable, ya veremos los tipos de apego, o podría ser incluso un indicativo de procesos autistas. Entonces, por eso hay que tener mucha atención en cómo se va desarrollando este apego con mamá, porque es indicador de muchas circunstancias en el desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, ya pasando las características así como de cosas distintivas que uno tiene que notar en el apego con los bebés y cómo se va dando estas fases, ¿no? O sea, si el bebé empieza a explorar es porque ya tiene un apego seguro. Si el bebé empieza a explorar pero vemos que mamá no es un refugio, vemos que no busca la proximidad con ella, entonces decimos, pues mira, este bebé ha seguido su desarrollo, pero algo ha faltado ahí que se estableciera. ¿No? Es como cuando uno dice, pues mira, no tenemos las bases, pero pues tú sigue construyendo arriba. ¿Qué es lo que va a pasar si no hay bases firmes, muchachos? ¿Qué pasa en un edificio que no tiene buenos cimientos? Se desmorona. Exacto, ¿no? Entonces decimos, ante cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Ya sea adulta o en la infancia temprana o más adelante en el desarrollo, es como dicen, ¿no? La casa de los cochinitos, ¿no? Llega el lobo, le sopla y ¡pah! ¿No? La estructura mental se desmorona. Entonces, por eso es esta idea de cuando eso no se puede dar de manera natural en los bebés, entonces ya nos metemos en el campo que conocemos como terapéutico. Hay terapias, ¿no? Hay ciertos trabajos incluso psicoanalíticos que se hacen con estas fases de los bebés que no han logrado establecer este tipo de vínculos con las madres. De eso vamos a hablar cuando veamos a Margaret Mahler, pero por eso es tan importante ver esta teoría, porque gracias a este tipo de escritos, gracias a este tipo de teorías, es que se puede dar un tratamiento, incluso a niños muy chiquitos, ¿no? Sí existe ese tipo de tratamiento y sí existe ese tipo de ayuda que se le puede dar a los niños, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase del apego, ¿no? Que sería, ¿qué es esto del apego? Pues fases del apego, la evolución que tiene que ir habiendo, ¿no? Tiene que ir teniendo lugar entre madre e hijo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se va dando? La primera fase, dice Bowlby, que se llama de preapego, o sea,
Todavía no hay un apego, es antes de que existe un apego. Y ocurre en las primeras semanas de vida del bebé, ¿no? Es donde, digamos, ¿no? El bebé recién nacido puede formar este apego con cualquier persona. Entonces, por eso es esta idea de, imagínense este tipo de casos bien complicados donde, por ejemplo, el bebé nace, pero mamá tuvo una complicación médica y tuvo que quedarse en el hospital. Imagínense, ¿no? Primeras 6 semanas de vida. Entonces, imagínense si es una mamá que tuvo que pasar 2, 3 meses en el hospital, se pierde la oportunidad de empezar esta fase con su bebé. Es como dicen, ¿no? Cada bebé es un mundo. Y puede ser que para el bebé la fase de preapego le duró 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Es muy rápido. Habrá bebés que pueden incluso tardarse un poquito más, ¿no? Que digamos, porque era una cosa muy confusa, ¿no? Aquí por eso se me hizo tan significativa esta foto con un papá, ¿no? Con un hombre, porque nos dice, ¿no? Lo ideal sería que fuera con la madre del hijo, pero la maravilla, ¿se acuerdan de los sustitutos de objeto, de quienes me pueden representar esto, quienes me pueden representar satisfacción? Puede cambiar, ¿no? Entonces decimos, a falta de mamá, la buena noticia es que cualquiera que esté dispuesto a querer generar el apego con el bebé, puede hacerlo. Claro, tendrá sus vicisitudes, puede ser un bebé que medio lo intente, medio no, ¿no? Que medio sí le dé la oportunidad o no. Denme un segundico. Listo, perdón. Aquí estamos. Entonces, digamos, es como una cosa en donde el bebé podría aceptar a alguien más, siempre y cuando ese alguien más esté dispuesto a generar este apego. Es un trabajo difícil, es un trabajo emocional tanto para quien quiere generar este vínculo con el bebé como para el bebé, ¿no? Digamos, es un compromiso, ¿no? Te avientas la moneda, órale va, ¿no? Es una chambita, ¿no? Entonces, es por eso que el niño puede aceptar en esta fase de preapego a cualquier persona capaz de ofrecerle comodidad sin inconvenientes relativamente, ¿no? Si ya empezamos a ver que es un bebé que ni con su mamá lo logra, entonces ya estamos hablando de que puede ser el caso de un bebé que tiene otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces es de eso de las banderas rojas, ¿no? Dices, ah, caray, ya va como en su séptimo mes, ¿no? Séptima semana, ¿no? Esto es algo muy temprano. En su séptima semana, y este bebé como que todavía no logra empezar esta fase de preapego, hay algo que nos está llamando la atención porque puede ser una dificultad para el medio, ¿no? O sea, una dificultad del medio para adaptarse a las necesidades de comodidad del bebé o una situación ya, digamos, interna del bebé que le está impidiendo generar este preapego, entonces ya empezamos a hacer diagnósticos un poco más elevados, ¿no? Esto, quédenselo bien marcado. Cuando un diagnóstico empieza a más temprana edad, implica mayor grado de severidad. Eso es por regla. Si la psicosis aparece desde la infancia, decimos, esto está perro, ¿no? O sea, esto no es lo normal, ¿no? Hay gente que, pues, por ejemplo, empieza a detectar rasgos de psicosis ya hasta la adolescencia, casi adultez, ¿no? Entonces se dice, entre más temprana aparezca alguna psicopatología, es porque es más grave. Entonces, desde aquí empieza nuestra observación clínica, muchachos. El bebé no puede establecer esta sensación de sentirse cómodo con ninguno de sus cuidadores, llámalo abuelo, abuela, tío, hermano, papá, mamá, algo nos empieza a llamar la atención, pues decimos algo no está bien, ¿no? Se prende el sensor clínico, ¿no? Entonces, por ello es natural que no se pueda percibir ninguna clase de preferencia del bebé por alguna persona en específico, ¿no? O sea, si el papá llega al barrulla, se va a calmar y se va a dormir. Si llega la abuelita, si llega el hermano, si notamos que el bebé justamente, ¿no? Si se siente cómodo independientemente de la persona con la que sea, palomita, ¿no? Ya está entrando en la fase de preapego. En otras palabras, que el bebé
se pueda quedar dormido con alguien, es porque entonces ya hay una sensación de comodidad y ya estamos, digamos, en el terreno fértil de parte del bebé para entrar en esto que conocemos como fase de preapego, ¿no? Entonces, detalle destacado, dice. Es posible visualizar cómo el niño cuenta con conductas innatas que le facilitan obtener la atención de personas adultas. ¿Qué sería esto? ¿No? La forma en la que los recién nacidos responden a estímulos externos, ¿no? Intentando provocar el contacto físico. ¿Cuál es la respuesta del bebé? ¿O cuál es el gesto que hace el bebé para llamar la atención, para que lo cargues, para que le des de comer? ¿Cuál es, muchachos? El llanto. Exacto, entonces con eso se refiere a conductas innatas, ¿no? También, por ejemplo, podríamos encontrarnos el reflejo de succión, ¿no? El bebé cuando empieza así como que a dar besitos, y uno dice, puede que tenga hambre, ¿no? Así como de, ay, qué inteligente eres, ¿no? Son ese tipo de respuestas que tiene el bebé y digamos, las va a hacer de manera innata, no es como que el niño diga, ¿no? Ya tenga todo un proceso del pensamiento muy armado en el que tiene esta fantasía de que si él empieza a soltar besitos, va a llegar mamá con el pecho y le va a dar de comer. No, digamos, es como si fuese un reflejo, bueno, es un reflejo, ¿no? Pero ese tipo de reflejos, que digamos son conductas innatas, van a facilitarle al bebé obtener esta atención de las personas adultas. ¿Por qué? Porque nosotros les damos un sentido, le damos un significado, le damos con sentido me refiero a esta idea de un camino de resolución, ¿no? Ves al bebé llorando y entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que el bebé ya te esté tratando de comunicar, tengo hambre, tengo frío, ya me hice del baño y ya me duele, ¿no? No, pero nosotros somos quienes vamos a intentar darle una explicación a esa vivencia y entonces a partir de esa explicación, ¿no? Digamos, de tratar de solucionar su angustia, su llanto, su sensación de incomodidad, ¿no? Hay bebés que se quejan, ¿no? Entonces, es que estas conductas que nosotros hacemos para reconfortar al bebé pueden tener su efecto y efectivamente, ¿no? Darle o ofrecerle una experiencia de comodidad. El bebé está llorando y de repente le das lechita. Puede llegar a pasar. El bebé tal vez tenía cólico, pero de repente dice, bueno, algo están haciendo para tratar de calmarme, ¿no? No me calma del todo, pero bueno, me conformo con eso. Ahí empieza a haber una cosa en donde es esta idea de, no sé qué tengo, pero pues algo tengo que hacer con ello. No sé si les ha pasado que hay personas que de repente tienen mucha hambre y resulta ser que no es que tengan hambre, es que están tristes, ¿no? O personas que de repente tienen mucha incomodidad física y no te pueden terminar de decir qué tienen. ¿Qué tienes? Te veo súper irritable. No sé, pero me siento muy mal y no lo sé. Eso ya podemos empezar a suponer, empezar a pensar en desorganizaciones muy tempranas, ¿se dan cuenta? El poder decir qué te pasa, qué tienes y por qué te sientes mal, es una cosa muy temprana que empieza desde cómo mi mamá le da una explicación a qué me pasa. Y esa experiencia, ¿no? Por unos cuantos segundos de sentirme entendido por mi mamá, ¿no? Empieza también a estructurar esta idea que tengo de mí, de qué me pasa, de qué es tener un cuerpo, ¿sí? Hay mamás a las que no se les hace lógico que después de comer, pues uno puede empezar a generar gases y que cuando hay una acumulación de gases duele. Entonces hay mamás que no pueden descifrar que tienen que ayudarle al bebé a secarle el aire, por ejemplo. Es bien curioso porque no sé si han visto que es muy común cuando alguien está triste, lo abrazas y le das unas palmaditas en la espalda y es como un gesto de mucho consuelo, ¿no? De aquí estoy para ti. Viene de esta sensación de tienes malestar, estás llorando, puede ser que tengas aire, ¿no? Voy a ayudarte a sacar el aire, ¿no? En eso estás consolando a alguien y eructa, ¿no? Y ay, se queda dormido. De ahí, bebé chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de este gesto, ¿no? De mamá tratando de encontrar una solución, de encontrar qué es lo que le pasa a este bebé, por qué se siente tan mal. De ahí viene este famoso gesto de las palmaditas, ¿no? Cuando consuelas a alguien, ya, ya, ya.
pues es tratando de sacarle el aire porque tal vez eso es lo que le duele, ¿no? Bueno, la vida ya cada vez va siendo más compleja y esperemos que no sea por eso por lo que llore el adulto, ¿verdad? Pero viene de este gesto, un gesto muy temprano. Al tratarse de una fase de preapego, el reconocimiento materno por parte del niño es muy básico, de manera que el vínculo de apego es bastante débil. Por ello, apenas pueden vislumbrarse, ¿no?, o visualizar las primeras muestras del desarrollo del vínculo de apego cuando la fase está cerca de culminar. O sea, si el niño es capaz de calmarse con mamá o con quien sea, ya estamos en fase de preapego. Pero por lo mismo, ¿no? Porque todavía no es un apego como tal, ¿no? No decimos, ya le puse cara y es mamá. Pero si el niño ya empieza a tener este tipo de reacciones ante el cuidado adulto, decimos, ya está en vías para poder desarrollar el apego como tal, ¿no? Entonces, después de la fase de preapego, nos encontramos con la fase de formación. Esta etapa va a comenzar después de haber sido transcurridas las 6 semanas de la fase del preapego. Tienen una duración aproximadamente de 8 meses, ¿no? Entonces es poquito más de medio año lo que va a durar esta fase. Entonces, si van siguiendo el orden cronológico, ¿no? 6 primeras semanas, más o menos como mes y medio. Después pasamos a esta de los 8 meses, ¿no? Entonces, para cuando está en la fase de formación del apego, ya tendrá aproximadamente unos 9 meses, casi 10 meses, ¿no? Cuando termina de formarse la fase de formación. Entonces, de más o menos el mes y medio a los 9 meses, en teoría tendría que estar en esta fase el bebé. En esta etapa ya puede visualizarse la angustia de separación, esta característica de que decíamos, si se separa de mamá, el niño se angustia. Y entonces, pues la sensación lógica, ¿no?, que decimos, no es que el niño tenga hambre, no es que el niño tenga frío, es que no está mamá, ¿no? Y eso ya es muy claro, tiene que ser muy claro que por lo que llora es por lo que no está su mamá, ¿no? Porque su mamá no está, entonces ya estamos hablando de angustia de separación, ¿no? Así como, check, lo logramos, ya empezó a hacerle clic, esta idea de mamá es la que me da calma, y si mamá no está, independientemente de que yo esté bien físicamente, me angustio. Todavía no es posible presenciar que el niño le dé una especial atención a la ausencia materna. Asimismo, tampoco rechaza por completo la interacción con desconocidos, ¿no? O sea, digamos, todavía está en una fase en donde si llega papá y lo carga, se puede calmar, ¿no? La cosa es, si no hay nadie que me cuide, me angustio. Y poco a poco se esperaría que, digamos, ya, como dicen, ¿no?, la atención no esté puesta en todos los objetos, sino que poco a poco se vaya dirigiendo a mamá. Entonces, digamos, si el bebé se calma cuando dice, no, ¿por qué no estoy en brazos? ¿Por qué no hay nadie? Y empieza a llorar, angustia de separación, y llega alguien y lo carga y lo calma, bueno, entonces ya decimos, ya estamos en esta fase de formación, porque ya empieza a haber esta angustia, ¿no?, de que me separen de quien sea que me pueda cuidar, ya vamos por buen camino. Esta fase se va a caracterizar porque el niño comienza a ajustar su conducta, ¿no? Es esto que decimos, empieza a ajustar su conducta en términos de, ¿está alguien que me pueda cuidar y me pueda calmar? Entonces estoy calmado. ¿No hay nadie? Me angustio. Es posible notar una respuesta más clara en la forma en que interactúa con su cuidador o su madre. O sea, esto que les voy diciendo, ¿no? Poco a poco podemos empezar a ver que mamá empieza a darme un tipo de calma que otras personas no. Las otras me pueden calmar, pero se empieza a decir, ¿no? Mamá es mamá, ¿no? No hay otra. Mamá es quien me calma mejor que nadie. Hacia eso vamos, ¿no? Esa es la fase de formación, que se pueda pasar de cualquiera puede calmarme a mamá es la especialista en calmarme, ¿no? Sin embargo, la ansiedad de separación se presenta cuando deja de experimentar contacto con adultos, no necesariamente con su progenitora. Esto que decimos de,
Si no está mamá, puedo angustiarme, pero llega papá, me calma, ¿no? Me carga, me calma, ya se me pasa. Poco a poco lo que queremos, ¿no? Lo que esperamos es que esa respuesta ya no se la dé a cualquiera, que ya sea una respuesta mucho más... Care, no sé si me esté pasando. Ahí se me corta un poquito, Lili. Ahí ya creo que ya te escucho ¿Se mejor. te está cortando a ti o a mí? Creo, no sé los demás si me escuchan bien, yo escucho a Lili cortada. ¿Será a mí? Porque Sí, no, creo que es Lili, no. porque yo te escucho bien y a ella cortada. Sí, si quieres, si puedes ¿A acercar, mí me escuchas cortada, Tabata? Sí, como que sí se corta. trata de acercarte a tu módem, Lili, A ver, o el cuarto déjeme ver. del módem abre la puerta para que llegue mejor tu internet. Sí, dame un segundito. La que va. Vale, entonces, ¿quedó clara la fase de preapego y la fase de formación? ¿Cuál sería la diferencia? Puede ser una pregunta. Alguien que me diga qué diferencia la fase de preapego y la fase de formación, una característica. La angustia de separación, que antes el niño llora porque se siente mal y necesita algo, y ahora más por la angustia de separación, o sea, se agrega eso, pues. Exacto, Tabata, excelente. O sea, sí, respuesta de examen, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que en la primera fase el niño va a identificar que el otro es quien le puede dar confort y comodidad. Y en esta, entonces, en la fase de formación, es ya ni siquiera es porque me des comodidad, es si no hay nadie ahí, yo me angustio. Esa es la angustia de separación. Es la diferencia, no es porque el niño tenga un malestar físico, sino es porque ya empieza a haber una formación mental respecto a qué significa el otro para mí. Ah, el otro significa confort, significa comodidad, significa que me están cuidando. Y si el otro no está, el cuidado y el confort no existe. Es una cosa muy básica, todavía no es una cosa muy elevada de quién es el otro para mí en su totalidad, si se dan cuenta. Es una cosa muy básica como de decir, yo puedo estar bien en función de que exista el otro, de que el otro esté ahí para cuidarme. ¿Sí? Excelente. Entonces, seguimos. La tercera fase del apego se caracteriza por ser así, ¿no? Propiamente dicho, la fase del apego, ¿no? Entonces, preapego, fase de formación, fase de apego. En esta, ya estamos hablando que se puede presentar, es esto que decimos, ¿no? Es como un estimado. Más o menos, en los primeros meses de vida, las primeras semanas, es fase de preapego, más o menos a los 8 o 9 meses se termina de establecer la fase de, ay, se me fue la idea, de formación, y puede empezar, ¿no? La fase de apego es como un estimado, ya se esperaría que a los 9 meses, aquí dice 6 u 8 meses, es más o menos como a los 9 más bien, y ya culmina la fase de formación, y entonces ya de aquí va a durar hasta los 2 años de vida del niño. A partir de esta etapa es que ahora sí podemos decir que se forma un verdadero vínculo de apego. Ya no nada más es por el cuidado y que tú estés aquí, sino la interacción contigo ya resulta significativa, ¿no? Cuando el niño es separado de su madre, experimenta enfado, tristeza o miedo, ¿no? Cualquiera de esas puede llegar a sucederle. Le hacen puchero, ¿no? ¿De por qué no está ella? Asimismo, es en esta etapa que puede notarse un rechazo físico por parte del niño ante los desconocidos. Esto es súper importante, quienes pueden identificarse como amenazas. Esto es porque durante el desarrollo de esta etapa, las acciones del infante están orientadas a obtener la atención de su progenitora, pues siente la necesidad de su presencia. Entonces, cuando
es muy común, ¿no? De repente en la fiesta llevan al bebé y todo el mundo quiere cargar al bebé. Y el bebé llora y se aleja, ¿no? Hasta los empuja con la manita y dice, mamá, ¿dónde estás? Es normal y no hay que forzarlo a estar con otras personas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es que se establezca esta fase de apego. Entonces, mamá tiene que aprender a decir no, porque está cuidando la integridad psíquica de su bebé. Y esto es bien difícil, porque a ver, ¿cómo siendo mamá le dices a tu propia mamá, no, ahorita, espérame? Esto va a ser bien importante porque esto de los desconocidos tiene mucho que ver en relación a la respuesta física que da mamá. No sé si lo han notado, pero hay bebés que cuando llega un extraño, lo primero que hacen es voltear a ver la cara de mamá. Si mamá pone una cara de preocupación, si, ay, perdón, si mamá se aleja, el bebé va a decir, esta persona no es de confiar. Mamá es ese radar, ¿no? Y a veces la mamá ni siquiera se puede dar cuenta. Esto es bien curioso porque, por ejemplo, mujeres que viven situaciones de maltrato y no lo notan, ¿no? O no lo saben, puede resultar que cuando entra el papá al cuarto, cuando entra el abuelo, cuando entra la abuela, ¿no? Y la mamá se pone mal, se pone tensa, el bebé automáticamente va a empezar a llorar. Es curioso porque el bebé es como el reflejo de eso que la mamá no está pudiendo terminar de pensar porque es una cosa muy básica. Y es una respuesta muy corporal que da mamá al otro. Si la mamá se muestra segura, tranquila, ¿no? Como queriendo a la otra persona, el bebé va a decir, ah, entonces es una persona en la que podemos confiar porque mamá confía en ella. Entonces, la respuesta que mamá da a los extraños va a ser bien importante para el bebé, porque mamá se va a volver este radar para el bebé de esta persona sí o esta persona no. Esto puede empezar en esta fase del apego. Entonces, si se dan cuenta, el apego sirve para la supervivencia del bebé, si lo piensas en términos prácticos, pero también es un momento decisivo en el que empieza a haber mayor actividad mental, mayor actividad psíquica, ¿no? Esta idea de a quiénes puede identificar como amenazas, pues a los desconocidos. ¿Quiénes son los desconocidos? A quienes mamá les tenga rechazo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Excelente. Entonces, después de la fase del apego, llegamos a la fase de relaciones recíprocas. Es la cuarta fase del apego. Un favorzote. Sí, No seas malita, ¿me permites nada más copiar la última palabra de la otra diapositiva? claro. Listo. Muchas Súper. gracias. De nada, claro, aquí ando. Fase de relaciones recíprocas. Aquí es donde empieza a desarrollarse, empieza a partir de como los 24 meses, ¿no? Ya estamos hablando de un bebé de 2 años, ¿no? Decíamos, la fase de apego como tal se da puede empezar a los 6, pero ya lo esperado sería que ya para los 8 el niño ya esté en vías de la fase de apego propiamente dicha, hasta sus 2 años de vida. Entonces, más o menos a los 24 meses se espera que empiece con la fase de relaciones recíprocas. En esta fase, el niño ya aprendió que la ausencia de su madre es temporal, ¿no? Esto que decimos constancia de objeto, permanencia de objeto, ya lo veremos más adelante con Piaget porque es quien propone ese término, ¿no? De constancia objetal. Adquiere la capacidad de calmar la ansiedad al estar lejos de ella. Entonces, relaciones recíprocas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando el niño está en su corralito y mamá está en la cocina. Y el niño puede ya estar jugando, ¿no? Pues ya estamos diciendo 2 años más o menos. Él está jugando en su corralito, él está muy tranquilo, él está muy feliz. De repente le entra la angustia y empieza, ah, mamá, le empieza a medio llamar. Mamá le dice, ¿qué pasó, mi vida? Ah, y sigue jugando. La mamá no tiene que salir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Porque el niño lo que está tratando de decir es, el niño está pensando,
todo está bien, aunque no vea a mi mamá, yo sé que existe y que está ahí. De repente dice, ¿será que, será que no está? ¿Será que ya desapareció? Y entonces tienen que hacer algo para comprobar la existencia de mamá. ¡Ma! Y de repente escucha la voz, ¿qué pasó? Nada, solo quería ver que existías, ¿no? Eso llega a pasar. Para eso vamos a ver a otro autor que se llama Winnicott, que para eso sirve el famoso osito de peluche. De repente el niño se despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi mamá? Y ve al osito de peluche y dice, medio me acuerdo que mamá jugaba con el osito de peluche y me lo daba. Entonces, si existe el oso de peluche, significa que existe mi mamá. Entonces el oso significa la prueba irrefutable de que mamá existe. Por eso el niño, ¿no? Se duerme con el oso abrazado, ¿no? Digamos, ese es el objeto transicional, transición entre poder entender que mamá existe aunque no esté. Para eso sirve el famoso osito. A veces hay quienes lo usan con una cobijita, ¿no? Es lo que se empieza a dar. Calmar la ansiedad de estar lejos de ella porque sabes que sigue existiendo. Esto, ¿no? Esta ansiedad de que si el objeto sí existe o no existe, a pesar de que yo lo vea o no, nos sigue pasando incluso en la etapa adulta. Un ejemplo sería, todos estamos haciendo nuestras actividades del día muy normales, ¿no? De repente tiembla. ¿Y qué es lo primero que hacemos todos cuando tiembla? Marcarle a mi mamá. Exacto, porque la fantasía que te da es, ¿estará bien? ¿Algo le habrá pasado? ¿No? Porque eso se nos desata la angustia de separación por el miedo a perder al objeto, miedo a que deje de existir. Sí, Lili, ¿quieres comentar algo? Sí, tiene nada más algo que me llamó mucho la atención. Eh, por ejemplo, mm, ya ves que ahora con los fallecimientos de COVID y todo eso que se estuvo dando como que en magnitud de la pérdida de los seres queridos, mm, se empezó a dar eh, como negocio incluso que hacían los osos con la ropa de los fallecidos. Es incluso, o sea, eso es algo de a lo que dices ahorita, el típico oso que te representa. ¿Está ligado? ¿Puede ser? Exacto, ¿no? De ahí que la gente empieza a agarrarle cariño a los recuerditos, ¿no? Los famosos recuerditos. Y gente que tiene su casa llena de recuerditos, ¿no? Ay, es que Sí. esto me lo trajo mi nietecita. ¿Por qué? Porque el objeto me evoca, me recuerda la relación que tengo con él. Y digamos, no es una cosa tan avanzada, lo más avanzado sería poder decir, no necesito el recordatorio, ¿no? Así como la alarma del teléfono, cada 5 minutos que me recuerde, tu mamá existe, tu hija existe, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos van gustando y cosas que empiezan a tomar un significado más importante. Eso de tener colecciones, de tener cositas, ¿no? Cuando uno se muda y dices, Dios, ¿por qué tengo tanta cosa? Bueno, Sí, pues claro, ese es el apego a las cosas, ¿no? Pero sí, yo me refiero a que salió, no sé si fue moda nada más, por ejemplo, en nuestro inconsciente, alojada esa parte que tú acabas de decir como teoría tal cual, ¿no? El hecho de que el niño si ve un oso y lo representa a su mamá, y lo acerca y es una manera de controlar sus emociones de pérdida, precisamente. Entonces, pudiera ser que esto que se dio, porque por lo que he visto, es en todo, pues en todo, toda la República, no nada más que en una ciudad o algo, ¿no? No sé, pues obviamente se empezó a dar en un sitio y se empezó a expandir, pero nuestro inconsciente pudiera, o sea, ¿por qué no se hizo un perro, ¿no? O un gato con la ropa de la mamá o con la ropa de alguien a quien ya no tenemos y necesitamos seguir sintiendo ese apego? Porque me llamó mucho la atención que hayas dicho, es que es un oso y yo todo lo que he visto que se dedican a hacer eso es, se hacen ositos con la prenda de la persona que ya no está. Entonces, es algo que probablemente traemos desde nuestro inconsciente de la infancia, ¿verdad? sí, es porque el osito es como muy característico, pero le llamamos osito porque es como el objeto común.
Pero pues hay quienes digan, es que para mí era un lobito de peluche, hay quienes digan, para mí era un listón, hay quienes dicen, para mí era una sábana de almohada, ¿no? O sea, una funda de almohada, depende. Todo el mundo tuvo ese objeto transicional, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, su objeto transicional era el vasito entrenador, ¿no? Y cada quien le va imprimiendo su propio detalle. Y esta idea del osito de peluche, ¿no? Es como regresarte a esta idea de no te preocupes, aquí está, ¿no? Ese recordatorio de aquí está, ¿no? Y más allá de que esté en carne y hueso, esta idea de aquí está, ¿no? Sigue estando presente en tu vida, no porque ya no exista en la realidad externa, significa que deja de existir en tu realidad interna, significa que deja de ser importante toda la vivencia que tuviste con él o con ella. Y eso es esta idea de, son esas pequeñas ayudas a estos procesos más elevados del desarrollo. Digamos, no todos llegamos a necesitar del osito de peluche cuando perdimos a alguien durante el COVID. Y en general, ¿no? Cuando perdemos a alguien. Sí, sí, claro. Yo me refiero porque a partir de esta pandemia, como que eso se empezó a dar. Exacto, ¿no? Hay quienes decían, no, el biberón es diferente al vasito entrenador. Son dos cosas distintas. El biberón es el sustituto del pecho. Y el vasito entrenador es el que está entre el biberón y entre el vaso normal. No sé si lo han visto, es uno que ya tiene la forma de vaso, a veces hasta tiene agarraderas y sirve para que si el bebé se lo empina no se empape. De hecho, es bien curioso porque Starbucks, el diseño del vaso de Starbucks está muy destinado a parecerse un vasito entrenador, no sé si lo han visto. Sí, Y lo hacen así adrede porque ayuda a un proceso de regresión. Uno dice, es que a veces no hay tanta diferencia entre un café gourmet que te compras en el supermercado y el dichoso Starbucks. Pero a la gente ya ni siquiera es porque me gusta el sabor de Starbucks. Ya ven que venden hasta ya las cápsulas para que tú lo hagas en tu casa y dices, no me sabe igual. Hay gente que ya está, hay Starbucks que ya hasta te venden el mismo vaso que ellos hacen de plástico para que te dure más, ¿no? ¿Por qué? Porque es una experiencia muy regresiva, ¿no? De regresarte a ese estado, ¿no? Donde te servían tu lechita, ¿no? Tu cerealito, y es esta idea de, ay, necesito un apapachito para empezar bien mi día, voy al Starbucks, ¿no? Ahí está todo el tema de publicidad y marketing, cómo se aplica a procesos, a procesos muy tempranos, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a esta idea, ¿no? Adquiere la capacidad de calmar la ansiedad al estar lejos de ella. Una característica muy importante y que va a ayudar muchísimo, digamos, es uno de los principales impulsores de por qué surge el lenguaje, es esta. Yo estoy en búsqueda de situaciones y de cosas que me ayuden a permitir calmar la ansiedad de separación. Una de ellas es el lenguaje. Entonces, por eso el niño empieza a adquirir lenguaje entre el año y medio, los 2 años más o menos. Cuando un niño ya tiene entre 3 y 4 años y no ha adquirido lenguaje, o sea, nada de lenguaje, otra vez llegamos a esta idea de alerta roja, algo no está saliendo bien. Y con lenguaje no me refiero a que ya sea un lenguaje completo y muy acabado. A veces el lenguaje puede aparecer como con esta idea de tateta y uno dice, ¿qué es tateta? Y mamá dice, galleta, ¿no? Me está pidiendo una galleta, ¿no? Agua. Se refiere al perro, no, lo que quiere es agua, ¿no? Entonces empieza a dar un pequeño lenguaje entre mamá y bebé. Y poco a poco mamá es la que tiene que impulsar al bebé a que se empiece a introducir en un lenguaje que no nada más sea de ella y del bebé. Eso en un primer inicio funciona. Poco a poco mamá tiene que ayudar al bebé a estimularlo para que pues, se anime a poder hacer un lenguaje más amplio y un lenguaje pues ya más en lo objetivo, ¿no? De todos utilizamos este lenguaje en común, el bebé también lo puede llegar a usar. ¿Por qué? Porque pues si de repente mamá no está, ¿no? Porque ya regresó a trabajar a los
a los 5 años de vida del bebé, más o menos es cuando dicen, bueno, ya podría mamá medio retomar su actividad de medio tiempo, ¿no? Pues bueno, ese es un ideal, ¿no? Porque a veces económicamente no se puede eso, pero digamos, mamá no está y entonces el niño puede llegar con el papá, ¿no? Y decir, ay, caray, qué miedo, no es mi mamá, pero vamos a intentarlo, ¿no? Prueba de fuego. ¿Funcionará el lenguaje con alguien que no sea mi mamá? Y puede acercársele y decirle, papá, dame galleta, ¿no? Y si el papá reacciona y dice, ah, sí, ya me habló a mí, ¿no? Y sí le entendí, y el papá todo feliz va y le da la galleta, el niño se queda con la experiencia de todo ese trabajo, arduo trabajo que fue aprender a nombrar las cosas, aprender a decirlas, ¿no? Porque una cosa es que el niño te entienda lo que dices y otra que el niño produzca el lenguaje, que se anime a hablar es otra, ¿no? Y todo ese esfuerzo mental de aprenderte el nombre y de aprender a pronunciarlo, surtió su efecto, ¿no? Porque sí, resultó que el otro sí puede entender mi necesidad, sí me puede entender las palabras que yo me aprendí. Entonces, esta idea de los niños que no saben hablar o que pronuncian mal o que no quieren hablar es un síntoma que puede referirse a este tipo de relaciones, ¿no? Este tipo de momento de su desarrollo, de las fases de relación recíproca. Puede ser una queja, ¿no? A decir, no, yo no estoy de acuerdo con la separación que se va a dar entre mi mamá, entonces no agarro los recursos y las herramientas para afrontar la separación, porque es más, ni siquiera me quiero meter con eso. Me dice, pues lo que no estás entendiendo, pequeño bebé, es que aunque tú no agarres la herramienta, la separación va a venir, ¿no? Entonces mejor sí agárrala, porque si no te va a pasar el tráiler por encima y hasta más problemas vas a tener, porque va a haber un momento en el que, pues, es hasta se dice, ¿no? Por ley el niño tiene que tener esta separación con mamá al ir a la escuela. El niño tiene que empezar a crecer y tiene que empezar a agarrar otro tipo de herramientas. Como esta idea de no vas a ser chango toda tu vida y estar agarrado al lomito de tu mamá. Necesitas crecer y necesitas empezar vida social. ¿Y qué mejor forma de empezar vida social que teniendo lenguaje, pudiéndote comunicar con los otros? Entonces, aquí es donde empieza ese dilema, ¿no? Porque el niño tal vez no aprende a hablar por esta queja, ¿no? En su huelga, ante la separación. Yo no quiero que exista una separación con mi mamá, entonces no agarro estas herramientas que me ayudan a afrontarla. Porque que exista lenguaje implica que mamá y yo no pensamos igual y no somos uno mismo, wow, wow, dice Timbiriche, ¿no? ¿Cómo? ¿No pensamos igual? ¿Cómo? ¿No somos uno solo? ¿No somos lo mismo? ¿Qué no queremos lo mismo? ¿Se acuerdan de lo que dice Freud del famoso no? Ah, pues aquí empieza a surtir efecto, aquí empieza a ser significativo y empieza a ser importante. Es esta fase de los 2 años, ¿no? Fase anal, más o menos. Acuérdense que la analidad para Freud empieza de entre más o menos el segundo año de vida al tercer, cuarto año de vida. Y entonces es esa etapa en donde la ansiedad, al estar lejos de ella, voy a poder empezarla a afrontar mejor. Van a empezar procesos de separación con mi mamá. Y entonces, si yo me empiezo a separar de ella, implica que la ausencia empieza a ser más llevadera para mí. Dice, también es común que el niño planifique estrategias orientadas a planear el retorno a su hogar. Entonces, de repente puede ser, ¿no? Que el niño dice, es bien común, ¿no? El niño se quiere llevar el osito a la escuela por miedo a si no regresa. Pero si, por ejemplo, ¿no? A la guardería, ¿no? Porque todavía no van a la escuela, pero digamos, si los llevan al maternal o si los llevan al parque, ¿no? O si va a salir de paseo con el papá, el niño puede llegar y decir, a ver, para cuando yo regrese, ¿no? Voy a dejar este juguete y este juguete aquí porque voy a regresar a jugar con ellos. A veces puede llegar a suceder que el niño le dice, ten mamá, me lo regresas cuando yo regrese, ¿no? Y entonces el niño está en el parque divirtiéndose con el papá o con los primitos y en eso dice, ya me dio angustia, pero no te preocupes porque cuando regreses, mamá te va a regresar el juguete.
Ahora imagínense qué impacto si a la mamá por andar distraída haciendo sus cosas, ¿no? De repente llega el niño muy emocionado y mamá no se acordó de darle el regalo, ¿no? De darle el juguete que él le dio, ¿no? Pues es esta idea de cómo cuando yo estaba lejos tú no estabas pensando en mí, para ti no fue importante, pues es derrumbar una cosa que el niño estaba tratando, ¿no? Sus estrategias para cuando regresara con mamá. Entonces, por eso es tan importante. Dice, los niños que no quieren ir a la escuela y fingen estar enfermos, pues es esta idea de si yo me quedo en casa, pues voy a estar con todas las comodidades, pero sobre todo voy a estar con mamá. O sea, esa es la máxima, ¿no? Voy a quedarme en casa con mi mamá, ¿no? Y de repente uno dice, no, pero pues no te la vas a pasar bien, ¿no? Si estás enferma, hay mamás, ¿no? Que dicen, no, si estás enferma, entonces tienes que estar en tu cama y tienes que estar tomándote la medicina, y uno dice, pues tampoco está tan padre, ¿no? Y no me estoy divirtiendo, pero bueno, al menos tengo a mi mamá, ¿no? Aquí está mi mamá cuidándome, ¿no? Es una cosa muy regresiva. Y depende el grado, ¿no? Porque también es esta idea de qué tanto esto no puede empezar a generar situaciones hipocondríacas, ¿no? Donde ya creo que tengo todas las enfermedades del mundo, pero porque el estar enfermo me significa que me den cierta atención. Y bueno, ¿no? La cosa se complejiza, está interesante, ¿no? El ejemplo. Pero acá es esta idea de estas estrategias que tengo para aguantar, ¿no? Así como el niño que agarra su mochila, ¿no? Así de, nos vamos de campamento, ¿no? Vamos a hacer la excursión del año. Y uno dice, ay, solo nos vamos media hora a la tiendita y regresamos, ¿no? Pero el niño acá preparándose, ¿no? Y casi casi su mochila y todo lo que él tiene que hacer para esta gran excursión que va a hacer lejos de mamá, ¿no? Y para él es también un gran logro haber ido, ¿no? A divertirse al parque de diversiones cuando la mamá no iba a ir y regresar, ¿no? Y regresar tranquilo. Eso también es un gran logro de su desarrollo. Esto a veces se complejiza porque mamá o está urgida por ya regresar a su vida y decir, ya está grandecito, ya que se vaya, o hay mamás que todavía no están listas para esta fase del desarrollo, ¿no? Donde el niño poco a poco y al ritmo que él indica, no el ritmo que indica la mamá, al ritmo que él indica, irse separando de ella. Hay mamás a las que les es muy difícil. Y así como dicen, ¿no? Mamá sanguijuela, ¿no? Y no lo deja separarse. Entonces nunca va a poder hacer una relación más significativa. Ese es el peligro, ¿no? Entonces, hay que mencionar que cuando termina esta etapa del apego, la relación afectiva ya es sólida, tanto de parte de la madre como del niño. Es por eso que el contacto físico pierde un poco importancia. No obstante, la necesidad de encontrar a su madre por parte del niño para sentirse seguro sigue siendo importante y puede llegar a manifestarse ocasionalmente, ¿no? Nos llega a pasar a nosotros, ¿no? De repente no ves a tu mamá en un rato y la ves y lo primero que haces es la abrazas. Pero ya, no necesitas estar como chango ahí pegado a ella, ¿no? Ya siendo un adulto. A veces el contacto físico es importante, nos gusta, nos da cierto consuelo, pero si se dan cuenta, ya no necesito que me estés cargando todo el día. Entonces, niños entre los 3, 4 años que siguen pidiendo brazos, uno dice, no, ya tiene que evolucionar la relación, tienes que haber encontrado otras situaciones más significativas que el contacto físico, otro tipo de experiencias significativas que te permitan un poquito más de distancia, ¿no? La diferencia en comparación a cuando el apego continuaba formándose es que ahora el niño es consciente de que su madre está disponible para él si la necesita. Es esta idea del niño que sale al jardín a correr y de repente se raspa y tiene la confianza de regresar con mamá y decirle, ay, me caí y me dolió, ¿no? Incluso cuando no existe el contacto físico. Puede ser el niño que está llorando y con las palabras de la mamá, ¿no? Diciéndole, ya, tranquilo, oye, mira, a ver, cuéntame qué te pasó, ¿no? Y a partir del diálogo, el niño que es capaz de calmarse a partir del diálogo con mamá, es un niño que tiene una evolución más avanzada al niño que solamente se calma
buscando el apapacho físico. ¿Entienden lo que les trato de decir? Es pasar de calmarte con el contacto piel con piel a poder calmarte a partir del lenguaje. Por eso es esta idea de el lenguaje es una de las principales herramientas ante la ansiedad de separación. Si el niño es capaz de calmarse por lo que mamá le dice, más que por lo que mamá hace, hablamos de un niño que tiene un mayor desarrollo psíquico, un mayor desarrollo emocional también. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Eso no implica que le quites al niño el contacto físico, ¿no? O sea, el niño que llega llorando y se cayó y con que le pongas la manita en el hombro, ¿no? Y mientras estás platicando y le estás, a ver, explícame qué te pasó, ¿no? Ya le puedas ofrecer una solución. Es muy diferente al niño que ni siquiera te puede decir qué le pasó y está ahí aferrado en tus piernas llorando, ¿no? Berreando desesperadamente. No es lo mismo. Entonces, eso sí es también importante, ¿vale? Déjenme nada más checar. Ay, ya me pasé de la hora. Pero bueno, tipos de apego. Esta es la parte yo creo que más interesante. Estos son los que se expresan ya una vez en la vida adulta y en la infancia. Decimos, bueno, de cómo viviste la etapa de formación del apego, ¿qué resultó, no? El apego seguro, pues es el mejor de todos, es en donde sí hubo un desarrollo del apego adecuado y sí se llegó al lenguaje y a procesos emocionales y mentales más avanzados. Ya lo revisaremos con detalle, ¿verdad? Yo creo que les subiré un video de esto para que podamos pasar a Bion. Por favor, para la próxima clase léanse los artículos de Bion o no vamos a acabar programa, ¿vale? Después del apego seguro, nos encontramos... ¿Puedes mandar esa, ¿cómo se llama? Presentación, por favor. ¿Esa qué? También podríamos hacer eso. ¿Prefieren que se los explique o nada más les paso la diapositiva? Pues sí me gustaría que lo explicara, sí, bueno, los dos. Ok. Por favor. Ah, no, dice la mamá, ¿no? Dice Sebastián, ¿no? El niño se cae y le dice, mamá, me caí. Esta cosa que no tenía que estar aquí porque te caíste. Tienes razón, ¿no? No estuvo bien que te cayeras porque ese no era su lugar. Y órale, búscale cosa fea, ¿no? Y patea la cosa así como de, le pegaste a mi niño, pues yo te pego a ti, ¿no? Puede ser una solución chusca, ¿no? Divertida y hasta el niño se lo toma con un poco más de humor y como que entiende esta idea de mamá me está defendiendo, ¿no? Entonces, en un video les voy a explicar el apego seguro, apego ansioso y ambivalente. Por eso inscríbanse a Classroom para que puedan tener todo el material que no nos da tiempo de revisar en clase. Apego evitativo, miren, este ansioso y ambivalente, normalmente es esos que conocen como el típico, tiene ansiedades de separación, ¿no? Y si no está con la novia se pone bien mal y estando con ella de repente se pone hostil y violento con la novia, ¿no? O con el novio, también puede pasarle a las mujeres. Ah, pues dices, es un apego ansioso y ambivalente, porque a pesar de que mamá esté ahí para ti, ya para calmarte, aún así sigues bien angustiado, ¿no? Es el típico bebé que lo cargas, ¿no? Y sigue llore y llore, y uno dice, pues ya estoy aquí, ya también no es para tanto, ¿no? Es ansioso y ambivalente, ¿no? Evitativo es el que de plano no los busca, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro no significa un refugio seguro para mí, no significa alguien que me pueda dar ningún tipo de gratificación, ¿no? Este tipo de personalidades que ya se ubican más como antisociales, es un apego evitativo. Y por el otro lado tienes el apego desorganizado. Este es el tipo de apego que muestran niños con negligencias en su cuidado. Niños maltratados, niños violados, por ejemplo. Es una cosa desgarradora, ¿no? Y aquí vienen las características de cómo se da este tipo de apego. Pero son los 4 tipos de apego que propone Bowlby, muy interesantes también de conocerse. Pero bueno, se los explico más a detalle en un video y lo subo a Classroom, ¿vale? Para que también lo tengan. Y pues bueno, por aquí dejamos la clase el día de hoy, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, lean Bion.
porque si no, no vamos a terminar nuestro programa, ¿va? Ok.